Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. El nombre del álbum se derivó de la frase en latín divide et impera, que significa divide y vencerás. Además, Tobías dijo que le puso al álbum Impera porque sonaba mucho mejor que Imperio. Los instrumentales Dominion y Rite of Passage eran fragmentos de canciones que Tobías tenía la intención de escribir en conceptos más grandes, pero en realidad nunca las terminó, ya que nunca entendió cómo convertirlos en ideas reales. Él dijo sobre Rite of Passage: pensé que sería el comienzo de una canción, pero no supe cómo convertirlo en algo más. Impera se grabó en Estocolmo en Atlantis Studios. Allí fue donde ABBA grabó algunos de sus grandes éxitos. En ese estudio se encuentran las mismas consolas y algunos instrumentos utilizados por los suecos. Es por ello que en la canción Spillways Tobías pudo usar el mismo piano que utilizó ABBA para la canción Money, Money, Money. Originalmente, el plan era grabar Impera en Estados Unidos con un productor estadounidense, pero no se pudo por las restricciones del COVID. Por ello, Tobías se reunió con Klas Eilund y se tomó su tiempo para componer canciones nuevas. Las demos se empezaron a grabar en marzo de 2020. En abril de 2021 se empezó a hacer la regrabación de instrumentos. A finales de julio se terminó, por lo que fueron 4 meses en total, sin contar el tiempo en que se grabaron las demos. En la canción Hunter's Moon hay un coro en latín. Este significa: escóndete mi hermana, tu muerte es mi vida. Escóndete mi hermana, la muerte lo vence todo. El álbum se iba a lanzar en enero de 2022, pero las cosas se desarrollaron de forma distinta, siendo su fecha final el 11 de marzo. Si bien Tobías en el año 2014 se inspiró con el título del libro The Rule of Empires para la creación de Impera, también lo hizo cuando estuvo en el Hotel St. Pancras en Londres. Al hospedarse allí, Tobías se quedó impactado por la estética del lugar. Él recuerda: me encanta cómo han tomado estos viejos elementos góticos parecidos a una iglesia de piedra y lo han mezclado con vigas industriales y óxido. Para nadie es un secreto que la portada de Impera es una referencia a esta icónica foto de Aleister Crowley. Sin embargo, tiene otros detalles interesantes. Tobías quería que la portada tuviera una estatua dorada gigante de un dictador en medio de una ciudad industrializada. Así se lo hizo saber al ilustrador Zbigniew Bielak. Afuera se ve la ciudad llena de paisajes industriales un poco pobres y lúgubres, ya que todo el dinero se ha ido a esa estatua. En el álbum, no todas las canciones hablan precisamente de imperios. Tobías dijo: la gente debe entender que los álbumes de Ghost no son conceptuales en la forma en la que los de King Diamond lo son. Nunca es una historia que comienza en el principio y termina al final. No es una ópera rock, es más como los álbumes conceptuales de Iron Maiden. En Impera, las canciones arrojan luz sobre varias cosas dentro de un imperio, muestran las grietas en su interior. Impera contó con el trabajo de 6 escritores sin contar a Tobías. Tenemos a Klas Eilund, quien es compositor, productor y guitarrista sueco, a Salem Al-Fakir y Vincent Pontare, quienes juntos trabajan en el proyecto Vargas y La Gola. Tenemos también a Max Grant, quien trabajó en Hunter's Moon. Luego tenemos el trabajo de Peter Swenson y también el de Joachim Berg, conocido en la banda Kent. Fredrik Åkesson estuvo a cargo de las guitarras en el disco. El acercamiento se dio para la realización del cover Enter Sandman. Eso plantó la semilla para que trabajaran juntos en el álbum.
Fredrik comentó que tanto Tobias como Klas Eilund fueron muy exigentes. Tobias había grabado las guitarras en los demos y Fredrik estuvo a cargo de la toma final. Las guitarras que se utilizaron durante la grabación de Impera pertenecen a la colección personal tanto de Tobias como de Fredrik. En pantalla puedes ver la lista con los nombres de las mismas. Call Me Little Sunshine fue una de las primeras canciones que se escribieron para el disco Impera. Tobias la escribió durante la gira del álbum Prequel. Algunas partes de este disco han estado influenciadas de alguna forma por el hecho de que Tobias escucha Def Leppard. Él dijo, no quería necesariamente componer canciones que sonaran a Def Leppard, pero me interesaba ver cómo podía escribir canciones que tuvieran más partes diferenciadas. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.